Sí, está bien. Ujú, está bien. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo. Buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos de verle nuevamente a cada uno de ustedes. Es una bendición verle a cada uno de ustedes, los que están aquí. Le pido que se pongan de pie, mis hermanos, para hacer una oración de apertura a nuestro Señor. Acompáñenme, mis hermanos. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Por este día, Señor, que tú nos has permitido, Señor, amanecer con vida, Señor. Ver nuevamente la luz del día, Señor, y eso es muy grande y bastante para nosotros, Padre Santo. Padre, nuestro corazón está alegre, Señor, está contento, Señor, por tus misericordias, por tus bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas día tras día, Señor Padre. Padre, en esta mañana te pido, Señor, por aquellos que sufren en estos momentos, Padre. Por aquellos que traen dolor en su corazón, Padre Santo, para que tú los consueles. Para que tú le des esa paz que tú das, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente proviene de ti, Padre. Para aquellos que estén enfermos también, Señor, pedimos esta mañana, Señor, para que tú obres en medio de ellos. Para mi hermano Rodney, Padre, su familia, Señor, que tuvieron un accidente, Padre Santo. Para que tú restaures su cuerpo, Señor. Quite todo malestar, si es tu voluntad, y si no, Padre, ayúdales en medio de ello, Padre. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí. Bendice todo lo que aquí se haga, Padre Santo, porque lo hacemos con alegría, con gozo, porque tú nos amaste primero, Señor. Porque tú eres bueno todos los días con cada uno de nosotros, Padre Santo. Padre, enséñanos a ser agradecidos, a darte gracias, a actuar con amor, Señor, servirte por amor a ti, Padre.
Nuevamente pedimos que bendigas todo lo que aquí se haga y que tu nombre sea glorificado en este día y en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mi hermano, vamos a seguir adelante con el programa. Vamos a cantar un himno. Sigan de pie, mis hermanos. Adelante. Este hermoso himno, hermanos, tal vez nunca lo han escuchado, pero es precioso. Escuchen la letra, lo que dice y apréndanlo. Es un hermoso canto. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar,
y así la barquillado va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Vamos a dar lugar a quien corresponde, mis hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica. Va a ser Salmo 69 del 1 al 18. Salmo 69 del 1 al 18. Buenos días, hermanos. En la lectura bíblica, dijo mi hermano Rico, es Salmo 69, versículos 1 al 18. Vamos a leer los 18 versículos todos juntos. Dice la palabra de Dios: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían de sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de lo que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue de la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Amén. Mis hermanos, tenemos buena noticia. El grupo de alabanza regresa esta mañana. Y le pido a los integrantes del grupo de alabanza que pasen. Es tiempo de alabar a nuestro Señor. Bien, hermanos, qué gusto verles de nuevo a cada uno de ustedes. Gracias por ponerse de pie, los que pueden hacerlo, para cantar con nosotros. Y bueno, hacemos lo mejor que podemos para la gloria del Señor, con mucha alegría cantar esos cantos. Y les dije
bueno, más bien ellos me sugirieron, ¿por qué no cantamos unos coritos? Los coritos son súper alegres. Entonces, como estos son coritos antiguos, esperamos que usted los conozca y si no, sepa que son tradición y herencia cristiana cantar estos coritos, como no hay Dios tan grande como tú, este es el Cristo que yo predico. Usted los va a reconocer. Entonces le invitamos para que los cante con nosotros y se goce, y luego ya volveremos a cantar los siguientes cantos más modernos que conocemos nosotros. Pero empezamos con este de Cadena de Coritas. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, que fue crucificado, mas ha resucitado y vive en mi corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo predicaré, y yo predicaré, diciendo gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Otra vez. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Solo Dios al cielo
¿Cuántos dicen amén? Qué alegría cantar esos cantos tan bonitos. Bueno, son cantos muy tradicionales y antiguos que el pueblo cristiano ha cantado. Ahora vamos a cantar uno más bien moderno que nos ha dado el pueblo de Dios. Todo lo puedo en Cristo. En medio de este caos
en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, será Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Sí, Señor, qué hermosas alabanzas, Señor, para decirte que te necesitamos, como dice este canto, Señor, en los momentos en que no hay fuerzas. Ahí estás tú, Señor, para sostenernos en tus brazos de amor. Gracias porque eres suficiente, Señor. Gracias porque eres poderoso para llevar todas las cargas nuestras, Señor. En especial, Señor, pedimos por nuestra hermana Carmen Torres y su familia, para que tú la sustentes y la levantes, Señor, y como dice el canto, Señor, la lleves en tus brazos. Padre, ella te necesita, ella está confiando en ti, Señor, solamente en ti. Padre, también nosotros queremos hacer lo mismo en este día y ponernos delante de ti para lo que tú tengas para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, ¿pueden sentarse?
Mis hermanos, como el pastor puso en los mensajes, en este momento vamos a recoger una ofrenda para apoyar a nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Hilario. Ya todos saben por lo que están pasando. Yo voy a pasar por sus lugares y lo que hayan propuesto en su corazón, que así sea. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la cuando no puedas ser. Sí, amén. Gracias, hermanos. Quiero iniciar este mensaje, prepararme para iniciar el mensaje. Gracias por sus oraciones y por su apoyo, por nuestro hermano Hilario, por nuestra hermana Carmen. Ellos son hermanos que acaban de perder a su madre que está en México y pedimos sus oraciones, por favor, por ellos. El mensaje de hoy es uno más en la serie que venimos predicando. Se titula Para que creáis en Jesús. Y el mensaje de hoy es el celo de Jesús es bueno. Yo también le di un segundo título que es Manteniendo lo sagrado sagrado. Creo que ustedes lo van a ver cuando vean el texto a qué me refiero. Vamos a hacer una oración nuevamente, hermanos, por favor. Padre, en este momento te necesitamos como nuestro Dios consolador. Padre, porque no podemos ignorar el dolor de nuestros hermanos y hermanas, Señor, en Cristo. Y rogamos, Señor, que tú los sustentes y los levantes, Señor, los fortalezcas en este momento con tus promesas, Señor, con la esperanza de vida que tú nos ofreces en Cristo, por tu misericordia, Señor, y por tu bondad, porque te conocemos como Dios bueno y misericordioso. Así es que, Señor, encárgate de eso tú, porque nosotros no podemos y, Señor, dependemos de ti, pero tú sí puedes, Señor, y tú quieres hacerlo. Gracias, Señor. Bendice esta predicación de la palabra y gracias por los que están aquí el día de hoy. Que llegue a cada uno de los corazones conforme a tú las has enviado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero decir dos cosas. La primera es que vamos a comenzar la próxima semana, si no me equivoco, el domingo 7, la semana de oración por las misiones nacionales, es decir, de Norteamérica. Se le llama también la semana de la ofrenda Annie Armstrong, a nombre de la misionera a quien se le dio y se le puso el nombre de esa ofrenda. Son las misiones de aquí de Norteamérica, de los Estados Unidos. El plantar iglesias es una obra que se hace constantemente y nosotros apoyamos a nuestra convención nacional y también estatal a través de nuestras ofrendas. Pero esta es especialmente para la convención nacional y la ofrenda de las misiones nacionales. La segunda cosa que quiero aclarar o explicar, tal vez en la mente de algunos se me señaló que qué quise decir con lo que hice la semana pasada en la predicación, que no se debe de hacer. Y hermanos, si quedó duda, quiero explicarlo porque creo que puede malinterpretarse.
Yo me estaba refiriendo únicamente al hecho de que en la predicación, o la palabra para el estudio de la predicación se llama homilética. En la homilética se dice que uno no debe de tomar una frase o una palabra y hacer de allí un trampolín para espiritualizarlo y predicar. Y fue exactamente lo que yo hice con las palabras de María cuando dice, haced todo lo que Él os diga, haced todo lo que Él os dijere o algo así. Y fue lo que yo hice. Y lo hice en forma de broma a la vez, hermanos, porque sí se aplicaba, pero realmente lo único que estaba pasando es que María les dijo ahí, después de hablar con Jesús, les dijo, vayan y hagan lo que Él les diga. ¿Se fijan? O sea, era algo momentáneo que tenía que una aplicación inmediata, ¿no es cierto? Pero yo agarré esas palabras para de ahí hacer una predicación. Y eso es lo que se dice, porque es muy peligroso predicar así. Si ustedes se fijan, lo que yo trato de hacer es dejar que la Biblia nos hable. De hecho, venimos estudiando y predicando del Evangelio de Juan versículo por versículo. Y esa se llama predicación expositiva. La otra se llama predicación temática. La predicación temática tiene muchas preguntas y dudas, pero la predicación expositiva no. Entonces eso, y estoy seguro que varias personas se quedaron con esa duda. ¿Qué quiso decir el pastor? Entonces quise aclarar por si hubiera alguna pregunta por allí. Bueno, hoy predicando de el celo de Jesús es bueno, vamos al pasaje de Juan 2 del 13 al 22. Este mismo pasaje se encuentra en los pasajes paralelos que tienen ustedes allí, a los cuales yo voy a hacer referencia. Esto se encuentra en, a ver, está saltándose, ¿no? Yo necesito el PowerPoint 2. Sí, el 2. Ok, ¿ese es el 2? Sí, ¿verdad? Ok. Dice el pasaje de la palabra de Dios en el versículo 13, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, ustedes han escuchado que nosotros decimos que Jesús duró ¿cuánto tiempo su ministerio? 3 años. Y yo siempre me preguntaba, ¿y de dónde sacan eso? ¿Y de dónde sacan eso? Bueno, es que al estudiar el Evangelio de Juan, se mencionan 3 Pascuas en el Evangelio de Juan. La primera está en el pasaje que tenemos delante de nosotros, en Juan capítulo 2, versículo número 13 y 23. Donde dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y luego en el 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Esa es una Pascua. En Juan 6:4, y la Pascua era una celebración anual, sucedía una vez al año. En Juan 6:4 se nos vuelve a mencionar esa Pascua, y por lógica no podemos interpretar o no debemos interpretar que sea la misma Pascua del capítulo número 2, donde dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esa ya es una segunda Pascua. Y en Juan 11:55 se menciona nuevamente la palabra Pascua, donde dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región, etc. Entonces, a menos que queramos en nuestra mente pensar que todo eso sucedió antes de la primer Pascua, es muy difícil. Por eso se interpreta que hubo por lo menos 3 Pascuas, y como eran anuales y al final de la tercer Pascua Jesús murió por nosotros, entonces por eso se piensa que Jesús duró 3 años en su ministerio. Ok, y luego también noten ustedes ahí en el versículo 13 que dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esa palabra subió, ustedes deben de entenderla por la siguiente razón. Jerusalén está situada en un monte. Jerusalén, para protección de la ciudad, la construyeron en la parte alta de unos montes. Entonces se dice que está a 2,550 pies de elevación del nivel del mar. Escogieron la parte más alta, y dicen los que han ido y los que conocen que donde quiera que vengas de Jerusalén, del norte, del sur, del este o del oeste, vas a tener que subir a Jerusalén,
porque Jerusalén es más alta. Si vienes de acá, vas a subir, o de acá vas a subir. Donde quiera que vengas, vas a subir, porque Jerusalén es la ciudad y la parte más alta, y la palabra que se usa es orografía. ¿Ustedes han oído la palabra orografía? No quiere decir oro, quiere decir la descripción de las montañas y los niveles de la tierra. Entonces, en la orografía, Jerusalén es el lugar más alto, por eso dice subían. Y dice que al ir Jesús, halló en el templo, al ir Jesús a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas de monedas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Se nos dice, hermanos, que ese templo de Jerusalén había sido destruido varias veces por los enemigos del pueblo de los judíos. Y a pesar de haber sido destruido varias veces, se había sido reconstruido igualmente una y otra vez. Bajo el imperio romano de Herodes el Grande, se estableció como rey en Jerusalén y se dedicó a restaurar la ciudad y la embelleció. Y fue así como Jesús entró a esta ciudad de Jerusalén. El templo tenía varias áreas o secciones llamadas atrios. Unas eran para los sacerdotes, otras eran para las mujeres, otras eran para los hombres, y había una sección también para los gentiles. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, ¿qué fue lo que hizo? Dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. O sea, agarró las monedas y les desbarató aquellos alteros de monedas que tenían separados y volcó las mesas. Ahora, no se nos dice que golpeó a nadie con su mano, pero sí se nos dice que los agarró a chicotazos con ese azote de cuerdas que hizo. Y entonces nosotros podemos pensar y decir, ¿por qué Jesús actuó así? ¿Por qué Jesús actuó así? ¿Sabe por qué Jesús actuó así? Por favor. Según yo le estoy dando bien, mija. Porque Jesús ve la motivación e intención de las que las personas hacen. O sea, Jesús ve más allá. Mire, si yo les dijera que todo aquello parecía estar perfectamente bien, porque Dios en el Antiguo Testamento había dicho que iba a haber ofrendas, y aquellas personas estaban vendiendo aquellos animales, aquellos bueyes, aquellos palomas, aquellas ovejas, las tenían allí para la venta de las personas que venían a hacer sus sacrificios ordenados por Dios. Pero Jesús veía más allá de lo que estaba pasando allí, y Jesús veía que aquello realmente se había convertido en un mercado. Aquello era un desorden para Jesús. Fíjense cómo dice en el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces podemos preguntarnos y preguntémonos, ¿por qué Jesús actuó de la manera que actuó? ¿Por qué Jesús reaccionó de la manera que reaccionó? Y me voy a apoyar en los pasajes paralelos que tenemos con este mensaje. ¿Sabían ustedes que este mensaje se encuentra, que este pasaje de esta ocasión se encuentra también en Mateo, en Marcos y en Lucas y aquí en Juan? En Mateo 21, 12 al 13, en Marcos 11, 15 al 18, en Lucas 19 del 45 al 46. Y yo estudié los pasajes y vi qué era lo que Jesús decía y por qué reaccionó de esa manera. Entonces veamos la primera cosa. Para Jesús,
El templo era la casa de Dios. Para Jesús, el templo era la casa de Dios. Y ahí lo vemos. Decía, no hagáis de la casa de mi Padre, de la casa de mi Padre. El templo es y siempre será la casa de Dios. Ahora bien, ¿a qué se iba al templo? O más bien preguntemos, ¿a qué debemos ir al templo? Bueno, a alabar a Dios, a adorar a Dios. Dice el Señor que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere que le adoren. Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo encontré estos pasajes en la Biblia, miren. En Juan 4:24 dice que venimos a adorarle al Señor en espíritu y en verdad. O sea, una adoración de corazón. Y luego dice que venimos a ofrecerle sacrificios de alabanza con nuestros cantos. Nosotros adoramos a Dios con nuestros cantos, le damos la adoración, pero se la estamos dando a Él porque creemos que Él nos escucha y que Él nos ve en este lugar. Le traemos sacrificios espirituales que a Él le agradan, como dice Pedro. Y también Pablo dice que permitimos o que debemos permitir que la palabra de Cristo abunde entre nosotros. Y es exactamente lo que venimos nosotros a hacer aquí en la casa de Dios. Porque esta es la casa de Dios. El templo es la casa de Dios. Y Cristo pensaba lo mismo porque Él va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces al ver aquello y al ver que la motivación de aquellas personas era todo menos esto, todo menos adorar y alabar y buscar a Dios, Él se enojó y Él sacó a esas personas de ese lugar con su autoridad. ¿Qué más era para Jesús el templo? Para Jesús, dice, era la casa de oración. Eso lo dice en Isaías 19:46. Perdón, en Lucas 19:46. Y en Isaías 57, ahorita lo vamos a ver. En Lucas 19:46 dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios desde un principio quiso que su templo, que su edificio fuese un lugar de oración. Si ustedes lo ven en Isaías 56:7, es donde Dios lo dijo. En Isaías, yéndonos muy atrás al Antiguo Testamento, dice, yo los llevaré a mi santo monte, Jerusalén, y los recrearé en mi casa de oración, el templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración para todos los pueblos. Fíjese, Dios siempre tuvo en su mente el propósito de que su casa fuera una casa de oración. Este lugar debe ser un lugar donde debe de buscarse tener la comunión espiritual. Entre más bonito sea un templo, hermanos, mejor. Nosotros estamos aquí en este lugar que es un gimnasio para nosotros, pero tratamos de embellecerlo lo más que se pueda para que en este lugar podamos sentir un ambiente de espiritualidad, designado para la meditación y acercarnos a Dios. Jesús, la tercera cosa, es que para ir al templo era la casa de oración para todas las naciones, como lo acabamos de ver. Fíjese, no nomás para los judíos, todos los pueblos, lenguas, tribus, razas estaban invitados a ir a ese lugar. Por eso les digo, dentro de las áreas que tenía el templo había una sección que se llamaba el atrio de los gentiles. Y allí podrían entrar todas las personas que no fueran judíos. Ahí podían entrar en ese lugar a adorar al Señor. Todos nosotros estamos invitados a venir al templo, ¿verdad? Y buscar la presencia del Señor aquí en este lugar. Todas las personas, cualquier persona de afuera,
es invitada a venir al templo. Como venga, puede venir a adorar al Señor aquí en este lugar. Mire, la cuarta cosa, para Jesús el templo era un lugar de oración principalmente, como lo dice allí en la Biblia, como lo acabamos de leer. Entonces, si era una casa de oración y de adoración, ¿qué era lo que lo habían convertido? Todo menos eso. No un mercado, dice el Señor. Este lugar no es un mercado, no es para que vengan a hacer lo que quieran aquí. Y lo describe, incluso lo describe como una cueva de ladrones. Un lugar donde las personas, imagínense, robaban. Porque aprovechando la oportunidad de que pues eran tal vez los únicos que vendían en ese lugar, lo daban a precios exorbitantes, me imagino, y robaban a aquel que venía a adorar con un corazón sincero. Podemos imaginar simplemente todas las cosas, pero Cristo lo vio y por eso le dijo, esto no es un mercado, no es una cueva de ladrones. Por eso Jesús explota. Nos podemos imaginar a Jesús de todo, menos actuando así, ¿no es cierto? A Jesús siempre lo pintan bien tranquilo, lo pintan así con las manos cruzadas y todo, lo pinta, bueno, la gente se lo imagina, ¿no? Yo me lo imagino fuerte porque él era carpintero, yo me lo imagino cabello largo, no sé cómo, pero yo no me lo necesariamente me lo tengo que imaginar así como lo pintan así con esas fotos, ¿verdad? Esos dibujos que hacen. Pero Jesús aquí, miren, actuó con fuerza, actuó con energía y el Señor actuó con decisión. Y a esas personas las sacó de ese lugar porque para Él estaban actuando de una manera equivocada. ¿Saben que a Jesús lo respaldaba la Biblia en lo que hacían? Busquen conmigo, por favor, el Salmo 69:9. Busquen el Salmo 69:9. ¿Qué dice el Salmo 69:9? Si no me equivoco, dice, porque me consumió el celo de tu casa. Es un versículo profético acerca de la persona de Jesús. Me consumió el celo de tu casa. Al ver lo que allí estaba pasando, Jesús reaccionó con un celo. Lo que Jesús sintió entonces es celo, porque lo que allí estaba sucediendo no era correcto, no era apropiado. Es lo que dice en Juan 2:17. Dice que los discípulos se acordaron que había un versículo del Antiguo Testamento escrito que decía, el celo de tu casa me consume, me lleno de ese sentir. El celo de Jesús es algo bueno, porque estaba poniendo lo sagrado en su lugar correcto, lo sagrado, lo que es de Dios, en el lugar correcto. Lo hizo para mantener lo bueno, para que siguiera siendo bueno, porque él veía la actitud de esas personas y decía, lo que ustedes están haciendo no es correcto. Hermanos, hay un sentido, escúchenme bien, hay un sentido en que el celo de las cosas de Dios nos debe consumir. Hay un sentido donde cuando vemos que algo que es 100% legítimamente de Dios, nos debe de mover, incluso nos podemos enojar. Dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Es correcto y es normal enojarnos. Cristo se enojó y Cristo nunca pecó. ¿Ok? Pero debemos de tener cuidado porque nosotros no somos Cristo y es mucho más fácil que nos equivoquemos. Pero hay un sentido en que es correcto el sentir celos por las cosas de Dios. El Espíritu Santo, ¿sabía usted que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? El celo de un esposo para con una esposa,
cuando es correctamente dirigido, está bien. Cuando otro hombre le echa piropos o lo anda buscando y el esposo se siente ofendido, es correcto, porque el esposo está en su derecho. Él es el legítimo esposo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, lo dice en Santiago 4:5. Incluso hay pasajes en Tito 2:14 y Apocalipsis 3:19 donde se nos dice que debemos actuar con celo por las cosas de Dios. Tito 2:14 dice, usted lo puede tener ahí en su Biblia también, y yo se lo leo aquí. Tito 2:14 dice, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, o sea, de Él, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, que nos guste hacer siempre las cosas buenas, correctas. Y en Apocalipsis 3:19, fíjese qué interesante también este versículo. En Apocalipsis 3:19 también se nos dice lo siguiente. Dice, Cristo hablando dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso de las cosas de Dios. Si tú sabes lo que es el primer amor con Cristo, tú entiendes estas palabras. Tú entiendes este versículo. Porque el Señor nos quiere para Él. Nos quiere para todo el tiempo para Él. Y hay un sentido, hermanos, en que nos debe de arrebatar y consumir el mantener lo sagrado, sagrado, lo bueno, bueno, lo correcto, correcto. Alguien podrá decir, no, pastor, a mí me suena como que eso es un poquito exagerado, como que eso es para gente que es súper cristiana, muy, muy, muy madura espiritualmente. No debiera ser lo normal para nosotros como seguidores de Cristo que pongamos las cosas en su lugar cuando deben de ser, ¿sí? Y hablar cuando tenemos que hablar. Cuando algo está mal, tenemos que decir lo que es. Claro, repito, usemos mucha sabiduría porque pues, no somos el Señor. El Señor sí sabía lo que hacía y sabía exactamente, aunque les voy a decir, aún al Señor Jesús lo juzgaron, lo criticaron y lo malinterpretaron. Vea lo que dice ahí mismo en el versículo número 18, en Juan 2:18. Los judíos, al ver esto que hizo el Señor, respondieron y le dijeron, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, se le pusieron allí los judíos, los religiosos, las personas del templo, le dijeron, ¿qué señal nos muestras tú ya que haces estas cosas? Y el Señor, vamos a seguir allí, los judíos cuestionaron a Jesús por sus acciones. ¿Sabe que Pablo dice que los judíos siempre pedían señal? Ellos querían la comprobación, la señal. En 1 Corintios 1:22 dice, los judíos piden señales y los griegos piden milagros. Los griegos querían, o los gentiles querían ver cosas maravillosas para creer, y los judíos querían ver las señales que Jesús hacía. Entonces, pero lo que ellos no sabían y lo que ellos no entendían es que Jesús se las estaba dando. Porque vean lo que dice en Malaquías capítulo 3 versículos del 1 al 3. Si usted ve en Malaquías, Jesús cumplió esa profecía de Malaquías cuando lo hizo, porque dice Malaquías 3 del 1 al 3, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea, viene a hacer una acción de limpieza, porque el Señor Jesús es así.
¿No has notado que el Señor Jesús te quiere para ti? ¿No has notado que Jesús te pide cada vez más y más de ti? Más y más de ti. O sea, no se conforma al Señor que tú le des cualquier cosa, que yo le dé cualquier cosa. El Señor quiere todo de ti. Quiere todo. No quiere un pedacito, quiere todo de ti. Entonces, Jesús se los estaba cumpliendo. Cuando Jesús empezó a hablar con ellos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que tú haces esto? Jesús les respondió, versículo 19, y les dijo, ¿qué les dijo? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La siguiente PowerPoint. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora bien, esto obviamente tiene 2 aspectos. ¿Quién lo dijo y quiénes lo oyeron? Quienes lo oyeron, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, reedificado, realmente estaba siendo reconstruido. Y tú en 3 días lo levantarás. Y fíjense lo que les puse yo al siguiente PowerPoint. El historiador Josefo, hermanos, ¿saben ustedes que hay un historiador llamado Josefo y existe un libro? O sea que los historiadores siempre han existido. Y Josefo fue un historiador judío del tiempo de Jesús. Esto es verídico, esto es cronológico, esto es histórico y esto es verdadero. En los archivos de la historia de Josefo se nos dice que Josefo escribió que Herodes el Grande, el que era el gobernador de aquel lugar, desde el año 20 antes de Cristo, utilizó 18,000 personas, hermanos, trabajando en la reconstrucción del templo durante 46 años. Y dice Josefo, y no estaba completamente terminado. Fíjese, era un templo de mucha labor, de mucho trabajo y de mucha belleza. Era un templo muy bonito, la verdad, lo que dicen todos ellos. Y el historiador Josefo da testimonio de eso. Por eso, lógicamente hablando y pensando humanamente, cuando los judíos escucharon las palabras de Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, ellos pensaron físicamente del templo y dijeron, ¿cómo? Si esto ha sido construido durante 40, ¿qué dicen ellos? 46 años, exactamente lo que Josefo dice, lo dice aquí. Dice, ¿cómo durante 46 años? Si tú lo vas a levantar en 3 días, pero ¿qué dice la escritura? Jesús estaba hablando de ¿qué? Estaba hablando del templo de su cuerpo. Porque Jesús sabía, hermanos, en su conocimiento omnisciente de todas las cosas, que llegaría el momento de su futuro crucifixión, muerte y su resurrección, que exactamente sucedería a los 3 días de que él fuera muerto. Entonces, Jesús estaba diciendo esto, hermanos, pero también estaba diciendo Jesús algo más, que ese templo de Jerusalén, hermanos, ya no sería el único lugar donde se iba a adorar a Dios. De hecho, en el año 70, hermanos, después de Cristo, en el año 70 de la era de Cristo, el emperador de Roma destruyó el templo ese y mató a judíos y a cristianos por culpa de la propagación del cristianismo, que le echó la culpa, que ellos tenían la culpa, y destruyó el templo. Dios ya no moraría allí, ya no moraría en ese lugar, hermanos, en el templo únicamente, sino en el cuerpo del creyente. De hecho, Cristo estaba diciendo, este es el templo de Dios, mi cuerpo, y si tú lo destruyes, yo lo levanto en 3 días, porque Dios lo iba a levantar. ¿Sabían ustedes, hermanos, esta gran verdad? El siguiente, hija, por favor. ¿Sabían ustedes que la Biblia enseña, el siguiente? ¿Sabían ustedes que la Biblia enseña que el cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo de Dios? Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis, preguntando a los cristianos de Corinto, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese bien, qué bonito, qué increíble,
Qué plan de Dios. No es el único lugar donde lo dice. También usted lo va a encontrar en muchos otros pasajes, incluso no puse los de Romanos, pero nomás puse estos de Corintios y de Efesios. En 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:16 y Efesios 2:21, usted va a encontrar allí que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, si soy creyente, es templo. Tu cuerpo, si eres creyente, es el templo donde Dios habita. Es donde por eso tú puedes adorar donde quiera que estés, hermano, porque Dios está allí contigo y está para escucharte y para recibirte. Incluso dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, y lo tengo también, donde dice, porque donde estén, ¿qué dice? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está el templo. El templo está aquí, el templo está en mí y en ti. Y donde estamos reunidos, ahí hay iglesia y ahí hay adoración al Señor. Por eso, hermanos, razón de más para que nosotros con nuestros cuerpos y con nuestro corazón adoremos al Señor y lo respetemos. El Señor va con nosotros donde quiera que estamos. Y como Jesús dijo, esto es templo y ese es tu templo también. Pero miren, la verdad es que vamos a ver luego que esas palabras de Jesús, esas palabras que dijo, las usaron contra él. Las usaron contra él a la hora del juicio, las usaron contra él y dijeron, él ha dicho que si derribamos el templo, él lo vuelve a construir. Eso es blasfemia, dijeron ellos, y lo usaron en el juicio contra él para matarlo, para crucificarlo más tarde. Vayámonos con esta verdad, hermanos, vayámonos con este pensamiento. Dios vive en ti. Dios vive en cada uno de nosotros los creyentes. Somos su templo. No necesitas este lugar para adorar. Pero si vienes aquí a adorar, debes de hacerlo como Jesús, con reverencia, respetando el lugar, porque es lo que Dios quiere. Pero tú no necesitas un templo para adorar al Señor. Tú puedes adorar donde tú estás en todo momento, porque realmente Dios quiere vivir aquí, en ti. Y si tú se lo permites, el Señor lo hace. Esto es una maravilla. Fíjese, ya no dependemos de un edificio. El Señor quiere que vaya, Él quiere ir con nosotros en todo momento. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y recuerden, este mensaje está escrito para que creáis que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Señor Jesús, nos acercamos a ti, Señor, por el Espíritu que tú nos has dado. Nos acercamos a ti, Señor, porque tú, Señor, nos permites que vengamos a ti. Y Padre nuestro, te rogamos, te pedimos que nos ayudes a entender esa gran verdad, que tú vives en tu pueblo, que nosotros somos tu templo. Señor, que tú te deleitas en tener comunión con nosotros, que tú nos anhelas, que tú nos buscas y nos reclamas para ti. Señor, que nos vayamos de aquí sabiendo esto, que es Cristo viviendo en nosotros, lo que nos da la confianza y la seguridad de estar en la gloria contigo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice su semana, bendice sus vidas, sus hogares, Señor. Dependemos todos de ti y te agradecemos, Señor, que nos permitiste venir a adorarte. Gracias te damos todo, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.
anduviere, ahí estás tú. Si en las alas del alba, el extremo de la mar, aún allí tu mano santa me guiará. Y si las tinieblas se llegan a mí, aún la noche brilla alrededor de mí. Ante ti no hay tinieblas, eres todo luz. Me conoces desde siempre, mi Jesús. Te alabaré, te alabaré. Formidables son tus obras, maravillas haces tú. De preciosos pensamientos